Hola supervivientes del páramo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo os hablaremos sobre un vídeo que fue publicado hace algunas horas sobre un pequeño test sobre la futura actualización del juego, pero sin más que decir empecemos. Podemos ver que empezamos con una tipo ruleta de apuestas que funciona con chapas y que sirve para ganar dinero de las facciones a cambio de las chapas. En este caso ganaremos tuercas de las facciones roja y amarilla. En este caso la apuesta es de 100 chapas y como ganancia mínima son 1,000 tuercas, gira y la ganancia es 10 veces más a las 1000 tuercas, 10,000 tuercas. Esto podría servir para un apuro que tengamos con este tipo de moneda. Después sale la parte donde se puede apreciar que abre un búnker ya con algunas cosas encontradas en esa zona y que el búnker contiene objetos como algunos recuerdos. Una caja verde podría ser una caja militar, unos tipos de tela y pieles desconocidos o rediseñados y lo que parece ser un tipo de envase. Este envase ya habría sido mostrado hace alrededor de un año aproximadamente, pero desconozco su uso. Prosiguiendo se nos muestra en el campamento de Chelyabinsk en la zona del comprador donde el tester nos muestra parte de sus objetos que hace como tipos nuevos de metales, guitarras, la máquina de escribir, unos relojes, un tocadiscos, la báscula, la estufa, el refrigerador y otros objetos que desconocemos por el momento. Prosiguiendo tenemos la muestra de una batalla contra unos locos, donde se nos muestra que tienen un daño masivo así como una cantidad sorprendente alta de vida y armadura y donde un loco que parece ser el jefe activa o golpea lo que parece ser una estructura y al golpearla a los locos les aparece unos signos de aumento o potencia de golpes o vida ya que el vídeo no muestra qué efecto tiene o qué hace este efecto y también podemos observar que nuestro jugador tiene un daño masivo en sus armas. Siguiendo se nos muestra la parte de la tienda donde podremos conseguir armas y municiones de ciertos campamentos y facciones, al parecer sin necesidad de tener el nivel necesario dentro de aquellas facciones para conseguirlas o para que me entiendan, te lo dejan fácil pagar por ahorrarte todo ese tiempo. Después sale nuevamente la batalla finalizada, al derrotar a esos locos te dan algunas cajas que desconozco que tienen o para qué servirán. Después nos muestra nuevamente parte de su inventario donde salen un tipo de moneda antigua que puede que la den en ciertos campamentos o ciertas ubicaciones con supervivientes, no campamentos, así como una tipo especie de mini campamentos no oficiales o reconocidos por decirlo de alguna manera. También podremos ver aquellos dados y otros objetos que nos habían mostrado anteriormente con un signo de una moneda en la esquina superior derecha que me imagino que son el tipo de moneda o precio que tiene. Supongo que el bronce es el más económico y el de oro o dorado el más costoso, así como también otras tipo cajas verdes tipo militares o de supervivencia. Estas monedas pueden ser convertidas en lingotes para que sirvan en otro lado como reparaciones de todo tipo o para construir ciertas cosas. Siguiendo con el vídeo podemos ver otra batalla con unos escorpiones que tienen una buena cantidad de vida y daño y también se pueden observar algunas lo que parecen ser larvas que viendo el vídeo tienen la parecer un vida muy baja, 5 de vida y también una buena cantidad de vida y daño. Podemos ver más adelante que a nuestro jugador le da la enfermedad por radiación ya que podremos ver que tiene alrededor de 300 puntos de radiación. Así también podemos observar algunos tipos de medicina y cigarros nuevos o rediseñados y por último tenemos las misiones de un campamento donde estas traducidas son nuevas misiones o rediseñadas con una nueva historia en cada una de ellas. Si bien esto es el análisis del video, ahora bien analizaremos un poco más a detalle ciertas partes del vídeo. Y por último ya no hay mucho que recalcar más que solo las traducciones del ruso al español de las imágenes de las misiones donde al parecer una es de un trabajo y la otra de acompañar o recoger a un científico. Y bueno supervivientes, esto es todo por el momento. Se dice que ya pronto saldrá esta actualización que nos han estado mostrando los avances y pronto saldrá ya que dijeron que saldrán dos actualizaciones al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué piensas tú sobre o si tienes alguna idea o duda puedes comentarla? Recuerda darle like y suscribirte si no lo has hecho, pero sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo.